Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da. Hemen jorratutako gaiak hiritarrek erazagusteko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. No lleva. Bueno, me siento aquí. En el punto 1 del orden del día, declaración institucional del Día Internacional del Euskera. Se os ha mandado una propuesta que nos ha enviado UDEL como declaración institucional del Día Internacional del Euskera. No sé si procede leerla o ya la habéis leído todos. Bueno, entiendo que la habéis leído todos. Juanra. Estamos a favor, vamos a votar a favor de la... Nela. Hombre, ados gaude, baina erabat txikia iruditzen zaigu. Nos parece bien, es una propuesta que se puede aceptar, se puede aprobar, pero evidentemente se queda muy corta, como la mayoría de las últimas declaraciones institucionales que estamos recibiendo de otras instancias supramunicipales. Está muy bien que le digamos a los agentes sociales qué es lo que haces tú por el euskera. Está muy bien que le digamos a la ciudadanía qué es lo que haces tú por euskera o qué estás dispuesto a hacer por el euskera, pero creo que este ayuntamiento también tendrá que recoger en la misma declaración qué es lo que hace él por el euskera. En ese sentido, nosotras quisiéramos reclamar la constitución del Consejo Ciudadano. Bueno, primero la elaboración de un plan que recoja la participación de la ciudadanía, de un plan de normalización del euskera en el municipio, porque lo que hay es un plan de uso dentro del ayuntamiento. Queremos eso, que se hagan otro tipo de actividades. Echamos de menos aquellas campañas de antaño de subvenciones, que no sé, igual existen, pero como no las he visto, de ayudas a los comercios para aumentar el paisaje lingüístico en el municipio. Echamos de menos muchas cosas y principalmente echamos de menos eso. Ya sabemos que existe un servicio de euskera que está mancomunado. El servicio de euskera de la mancomunidad tiene un plan de normalización del euskera en el que participa la ciudadanía, en el que regularmente se reúne y que hace un seguimiento de las acciones que se realizan. Entonces, por ejemplo, pues eso echamos de menos. Sí que nos gustaría que apareciera en la declaración pues qué es lo que hace este ayuntamiento también por el euskera. Echamos de menos la ordenanza de ayudas a... No es que la echemos de menos, o sea, esa ordenanza existe porque la introdujo este grupo municipal en la anterior legislatura y, sin embargo, no se está llevando a cabo las ayudas para el estudio del euskera fuera del municipio. Otras ordenanzas de subvenciones pues sí han tenido apoyo político y han salido adelante. Y se están haciendo convocatorias anuales. De esta llevamos varios años que no ha salido convocatoria. Entonces, sí, vamos a aprobar la declaración institucional, pero echamos de menos pues, otras muchas acciones. Javier. Bueno, evidentemente son importantes las conmemoraciones, las declaraciones institucionales en fechas pues, conmemorativas como el Día Internacional del Euskera. Evidentemente, el ayuntamiento y los agentes sociales tienen que trabajar por el euskera todos los días del año, no solamente en estas declaraciones. Y en ese sentido, el ayuntamiento hace esfuerzos, por una parte, con el plan de euskaldunización de la propia plantilla del ayuntamiento, con las partes del presupuesto que se dedican a promocionar el euskera y con otras muchas acciones que se llevan a cabo a lo largo de todo el año. Bueno, el recopilar todas esas acciones tenga sentido hacerlo en esta declaración por el Día del Euskera, pues entiendo que es una propuesta razonable y dependiendo qué concepción demos a esa declaración,
puede ser adecuado o no adecuado. En principio, sí que nos parece conveniente mencionar algunas de las cuestiones que se hacen y que se van a hacer en el futuro incentivadas por el ayuntamiento en el campo del euskera, pero también nos parece interesante el adoptar una declaración única en el mayor número de ayuntamientos de Euskadi. Entonces, pues en ese sentido yo sí que invito bueno, yo creo que nos podemos autoimponer el hacer en la aprobación plenaria de esta declaración una exposición de las medidas que se están llevando a cabo, que se han llevado a cabo en los últimos años y, por supuesto, que tienen margen de mejora y mayor recorrido. Pero creo que eso no tiene por qué quitar fuerza a una declaración conjunta. En cuanto al tema de las ordenanzas y de las ayudas específicas de apoyo al estudio del euskera, creo no equivocarme si digo, Alberto, que ha habido 2 convocatorias de esas ayudas y que han quedado desiertas. Las 2 han quedado desiertas. Eso ha motivado un análisis por parte de la corporación y, bueno, se han identificado un par de razones. Una de ellas es que su redacción era demasiado compleja. Había gente que estaba interesada en pedir esas subvenciones, pero finalmente no accedían, no conseguían recopilar toda la documentación y se está haciendo un trabajo de simplificación de esas bases para que sean más accesibles para la gente y para que tengamos más peticiones. Por otra parte, el tratamiento en general de todas las subvenciones del ayuntamiento hemos decidido que debe simplificarse, que debe haber una convocatoria por cada una de los tipos de subvención, pero una aprobación única en todo el año del conjunto de subvenciones municipales. Esto va a hacer que sea más ágil la convocatoria de cada una de ellas y que además la convocatoria de cada una de esas ayudas y concretamente la de ayudas para el estudio del euskera que sea efectiva, porque sacar una convocatoria y que quede desierta es evidente que algo no se está haciendo del todo bien o que desde luego se puede hacer mejor. Si no, también podríamos concluir que nadie necesita ayuda para estudiar el euskera, pero esto creo que no es así. Entonces, lo que se está haciendo es un esfuerzo en este sentido. Y en breve tendremos documentos con propuestas en ese sentido. Esta misma respuesta me la diste en el segundo pleno de esta legislatura. Esta misma respuesta no creo. Decir que de que se estaba trabajando en la mejora, de que había habido convocatorias. Las convocatorias son de la legislatura anterior y, desde luego, ni en el 15 ni en este ha habido convocatoria de ayudas. Y esto mismo me contestaste, ya te digo, en el segundo pleno de esta legislatura. Exactamente lo mismo no creo. De todas formas, parecido, evidentemente, pero podemos mirar las actas. Lo que yo no te voy a negar, Nela, es que no son una ni dos, son cientos de cosas las que nos gustaría hacer mejor en el ayuntamiento y mejorar en el pueblo. Cientos y cientos de cosas. Hacemos muchos plenos, ordinarios, extraordinarios y de todo tipo, porque hay muchas iniciativas que llevamos adelante. Hay otras muchas iniciativas que todavía no hemos podido llevar adelante pues por falta de recursos y por falta de trabajo. En este tema concreto, yo sí te puedo asegurar que están trabajando los servicios técnicos, hay una motivación política para llevarlo adelante y yo sí te puedo asegurar que vas a tener noticias en breve. Pero no te quito la razón de que hay muchísimas cosas que os gustaría que hiciera este ayuntamiento, que nos gustaría que hiciera este ayuntamiento y que a todas no llegamos. Eso es innegable. Bueno, por lo tanto, pasamos a votar la declaración institucional del Día Internacional del Euskera. ¿Votos a favor? Vale. Punto 2 del orden del día. Aprobación de las subvenciones a deportistas de élite. En la anterior comisión quedaron por dictaminar las subvenciones de deportistas de élite a nivel municipal porque no se había enviado a tiempo el informe técnico. Esta subvención se concede a los deportistas que hayan conseguido los logros deportivos referidos en las bases. En relación a estos logros se conceden una serie de puntos. Según los que consiga cada deportista, se le concede una asignación diferente hasta un máximo de 700 euros. Todos los deportistas tendrán que justificar la cantidad de dinero que se les va a subvencionar. Tras la evaluación por parte del técnico, se nos presenta un informe que ya se os dio la semana pasada en la anterior comisión, en el que estima la subvención de 17 deportistas porque entiende que cumplen los requisitos y desestima a 4 deportistas porque las únicas facturas que presentan son las de la sociedad de pala y entiende que no se pueden duplicar las facturas.
porque están a nombre de la Sociedad de Pala. Nosotros propusimos en la anterior comisión la inclusión de estos 4 deportistas porque entendíamos que el año pasado lo hicieron de la misma manera y los técnicos que valoraron el año pasado lo habían dado por bueno. Ellos pensaban que este año iba a ser igual. Nosotros hemos hablado ya con el club para que sepan cómo deben hacerlo en años sucesivos y entendemos que los chavales han conseguido los méritos deportivos suficientes para ser subvencionados y por lo tanto proponíamos la inclusión con la plantilla, la segunda plantilla que se facilitó el otro día. Por otro lado, y tras las suspicacias escuchadas durante la última semana, cabe una explicación personal. Mis 2 hijos han conseguido los méritos deportivos suficientes para ser beneficiarios de la subvención, por lo que, aunque sean hijos de un concejal, han presentado la solicitud. La subvención está sobradamente justificada, por lo que no entiendo que se haya puesto en tela de juicio la pertinencia de la presentación de la subvención y tampoco entiendo que se haya desconfiado del criterio del técnico para valorar la subvención. Yo no he participado en esa valoración. Es más, le dije a Alberto, y aquí está para corroborarlo, si es así, que fuera exquisito en la valoración de mis hijos para que no hubiera problemas. Alberto, por favor. Juanra. Nosotros seguimos pensando que hay errores a la hora de hacer la valoración y simplemente transmitimos que había errores. Solicitábamos que de alguna forma, pues bueno, sí. Nosotros entendemos que hay a la hora de hacer la valoración. Y es lo que solicitamos que de alguna forma en su momento que se subsanaran esos errores. Además, pues bueno, al planteamiento que hace el equipo de gobierno entendemos que hay un informe en contra y lo único que en ese momento pedíamos y pedimos ahora, pues de alguna manera, pues que se retire el orden del día y que se subsanen esos errores, simplemente. ¿Nera? Pues no lo sé. No sé si de verdad se ha constatado algún error por parte del técnico. Y supongo que si ha habido algún error, no sé si se habrá corregido. No sé, creo que en este momento se tendrá que pronunciar. Yo no tengo noticia de que haya errores y yo el primer informe que hice está igual. Bueno, yo... Simplemente eso. Nosotros pensamos que hay algún error y es lo que pedíamos, simplemente eso. Nosotros no nombramos a nadie, ni hablamos de nadie, ni aquí vamos a dar el nombre de nadie. Pensamos que hay errores y que decimos es que, bueno, se subsanará. ¿Puedo preguntar qué errores? Hemos dicho que hay errores en la valoración. Pero hemos puedo preguntar comentado. qué errores hay en la valoración. Bueno, el expediente está al alcance de todos y todo lo podemos mirar. Ya, pero que nadie de los demás, incluido el técnico, ha percibido errores. Entonces yo sí que querría preguntar qué errores habéis percibido en la valoración. Yo creo que ya lo hemos comentado con el interesado y que entendemos que hay cuestiones que no están del todo correctas, justificadas, simplemente eso. Que ha habido errores y cuestiones no suficientemente justificadas. No están justificadas y que por eso hay un error en la valoración. Es decir, que el técnico ha hecho mal su trabajo. Hemos dicho que hay errores, no hemos dicho que nadie haya hecho mal el trabajo. Te pido, por favor, que no pongas a los técnicos por delante. La valoración la ha hecho un técnico. Si hay errores en la valoración, pues los errores lo habrá cometido un técnico, evidentemente. Es decir, estoy diciendo que los técnicos han cometido errores en la valoración, ¿no? Sí. Vale. ¿Te consta, Alberto, que haya habido algún error en la valoración? Vale. ¿Puedo decir algo? Por otra parte, el técnico lo que hace es una propuesta de valoración. La comisión informativa sois el comité de valoración, sois lo que vais a adoptar este acuerdo. Entonces, si hay errores, sois vosotros los que... O sea, no podéis votar a sabiendas de que hay un error y votar... O sea, si al técnico que ha hecho la propuesta no le consta ese error, o sea, vosotros sois el comité de valoración de esta subvención. Lo tenéis que poner encima de la mesa, porque si no...
Vamos a ver, nosotros hemos puesto que hay un error de valoración. El concejal ha dicho que su petición está correcta. Nosotros entendemos que no. Y es lo que ponemos encima de la mesa. A partir de ahí nosotros votaremos en consecuencia. Esto no va a pleno, la comisión informativa es el comité de valoración. Vosotros, sí que las bases deberían ser un poquito más, decir que los miembros de la comisión informativa es el comité de la valoración, pero bueno, aquí estáis votando en la comisión informativa la propuesta del técnico. Entonces, aquí se va a acabar la votación. Hemos pedido es que se retire del orden del día y que se revise. Bueno, no se ha retirado del orden del día y comento por qué. Después de todo lo que hemos pasado esta semana, porque parece que no se ha comentado nada, pero sí se ha comentado, desde el equipo de gobierno hemos pedido un informe de legalidad a la secretaria. Javi. Sobre 3 cuestiones. La primera, el derecho de los hijos de un concejal de la corporación a solicitar una subvención. Se ha dicho que la subvención, aquí no se ha dicho, pero se ha dicho en repetidas ocasiones antes, como bien ha dicho Juanra, ya se lo han comentado a la persona que había cometido el error, que según ellos soy yo, y el informe dice lo siguiente. Conforme a la LOREG y a la Ley de Incompatibilidades, no existe incompatibilidad alguna para que un hijo de un concejal o un concejal pueda acceder a una subvención del ayuntamiento del que es concejal. Asimismo, en la Ley General de Subvenciones, tanto en su artículo 11, beneficiarios, como en su artículo 12, requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, tampoco establece prohibición alguna para que un concejal pueda ser beneficiario de una subvención municipal. Si bien es cierto que conforme el artículo 76 de la Ley 7/1985, Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, determina: sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la ley, los miembros de corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación del procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que haya intervenido. En el artículo 21 del Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece: sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la ley, los miembros de las corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación y procedimiento administrativo y contrato de administración públicas. Y el artículo 96 del mismo Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece: en los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, algún miembro de la corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, aunque tendrá derecho a permanecer y defenderse. La abstención se configura como el deber de no actuar de un concejal cuando se dan las circunstancias que pueden hacer dudar de la imparcialidad de una decisión de la que puede derivar un enriquecimiento real y efectivo, no potencial para el emisor de la decisión. Todos los concejales tienen un derecho a votar en virtud del derecho fundamental que les concede el artículo 23.1 de la CE, y no existe obligación de abstenerse sino en los supuestos excepcionales enumerados en el artículo 40 de la Ley 40/2015, que exige para la abstención que exista un parentesco de consanguinidad y que el interés del cargo afectado sea personal. La conclusión dice: no existe prohibición ni incompatibilidad alguna para que el hijo de un concejal pueda acceder a una subvención, pero el concejal deberá abstenerse a la hora de votar este punto en concreto. Yo tengo que decir que a mí se me ha dicho que no está bien que los hijos de un concejal se presenten a subvención. Y yo digo aquí que si el año que viene mis hijos vuelven a conseguir méritos deportivos, se volverán a presentar. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la ley. Porque no lo digo yo, lo dice la secretaria y lo dice la ley. Mis hijos no tienen ninguna culpa de que su padre se haya metido en este lío y sea concejal. Son ciudadanos como cualquier otro y pueden pedir todas las subvenciones que el ayuntamiento saque. Punto 2. En concreto, hemos hablado de si los hijos de un concejal pueden o no pedir una subvención, y ahora vamos a hablar de mis hijos en concreto.
cumplen bien con los criterios de la subvención, y no lo digo yo, lo dice el informe de legalidad. Y leo: del informe propuesta para otorgar las subvenciones que nos ocupan y del informe de intervención se concluye que para proponer el otorgamiento de estas subvenciones se han seguido los mismos criterios para cada uno de los que se han presentado a la misma. Es decir, no se han tenido en cuenta si unos u otros son hijos de concejales o no, sino lo determinado tanto en las bases de esta subvención como lo establecido en el artículo 8 y concordantes de la Ley General de Subvenciones. Conclusión. Conforme a los dos informes mencionados, se han seguido los mismos criterios para todos los solicitantes de la subvención, que aquí nos atañe, sin hacer diferenciación alguna por ser uno de los solicitantes hijo de un concejal. Punto 3. El domingo pasado comenzaron las suspicacias y voy a contar cómo sucedieron los hechos. El presidente del PNV de Zalla llama a mi hermana, que casualidad es de su cuadrilla, y le comenta que igual su hermano ha hecho algo mal en la subvención de sus hijos y que quizás salga a la calle algo, una advertencia. Yo llamo al presidente del PNV, que no es mi presidente, es una persona del pueblo, una más. Lo discuto con él, le digo por qué sí tienen que presentarse, por qué sí pueden presentarse mis hijos a la subvención, por qué la subvención está correctamente justificada y le digo que no me parece el cauce más normal para tratar este tema. El cauce más normal del mundo para tratar un posible error es que los concejales, que son los que tienen derecho a mirar el expediente, hablen con el técnico que ha hecho la valoración y el técnico les explique cómo la ha hecho. Si hay un error o no hay un error. Si hay un error, pues el técnico dirá, habrá que subsanarlo. Si no hay un error, está bien. Si no vamos a esa normalidad, ¿qué menos que llamar al concejal? A mí, presidente de la comisión, y el que presenta la subvención en nombre de sus hijos, porque son menores. Tampoco se me llama a mí. Tengo que ser yo el que llama a los concejales del PNV de la Comisión de Ciudadanía para reunirme con ellos y volver a contarle lo mismo que le comento al presidente del PNV de Zalla. Pensaba que todo había ido bien, pero no. Recibo un mail en el que se me exige responsabilidad, ejemplaridad y no sé cuántos artículos más. Y resulta que creo que en los 5 años y medio creo que he sido ejemplar en este ayuntamiento. Creo que esto es mucho más personal de lo que vosotros decís. Y resulta que vosotros pasáis a compartir información de un expediente que tenéis derecho a consultar, pero que tenéis deber de guarda de secreto. Habéis compartido nombres de mis hijos con personas del pueblo. Habéis compartido datos de facturas en concreto con personas del pueblo que no son concejales. Y paso a leer. Punto 3. Tratamiento de la información facilitada con la convocatoria de la comisión. El derecho de información de los concejales para el correcto ejercicio de sus funciones públicas deriva del artículo 23 de la Constitución, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes. Dicho precepto viene perfilado en virtud de los artículos 14 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento de Régimen Jurídico de las entidades locales que vienen a desarrollar este derecho. Ahora bien, el cesionario solo podrá utilizar los datos en el ámbito de sus competencias, toda vez que esté límite establecido por la LRBRL, indicando a su vez el artículo 4.2 de la LOP que los datos no podrán utilizarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos, sin que sea posible que el concejal que los haya recabado de ningún tipo de publicidad a los datos ni los ceda a ningún tercero. Conclusión. El alcalde, como jefe superior de todo el personal, podría interponer denuncia contra el concejal por vulnerar presuntamente el derecho de guardar secreto y revelar información que se les facilitó a los concejales en el ejercicio de su cargo, por si estos hechos fueran constitutivos de ilícito penal. ¿Puedo? Sí. Vamos a ver.
cuando ha habido otras valoraciones y hemos constatado errores o hemos visto que no estábamos de acuerdo, nunca hemos dado nombres ni hemos dicho nada. Simplemente hemos dicho que había errores y que pedíamos que se subsanara. En este caso, nuestra acción era la misma y más habiendo niños de por medio. Porque entendemos, y hablamos con el padre, porque entendemos que el que pedía la subvención era el padre. Tú has sacado el tema aquí, entonces voy a aclarar lo que hemos visto en el expediente, porque creo que bueno, que ya que tú lo has hecho público, lo vamos a aclarar. Cuando en la comisión anterior se nos presenta la propuesta de resolución y luego se nos presenta la propuesta del equipo de gobierno de incluir a los miembros del club de pala que se quedan fuera, pues bueno, simplemente vamos a revisar el expediente y nos encontramos que había otras facturas del club de pala. Claro, llama la atención que los miembros del club de pala se queden fuera y había otras 2 personas con facturas del club de pala que estaban dentro de la subvención y en el informe no se reflejaba nada. ¿Esto qué hace? Lógicamente, si ves unas facturas del club de pala, miras a ver por qué estas están incluidas cuando las otras están fuera. Y al ver, pues miras y ves que efectivamente esas solicitudes tienen más tickets o más comprobantes de facturas. Miramos los tickets y hay una en la que no hay nada que decir, pero hay otra en la que entendemos que los conceptos que hay en esos tickets no se corresponden con la actividad. Y hay otro ticket que desde nuestro punto de vista y siendo la persona que solicita quien es, no debe estar incluida en la subvención, porque no está desde nuestro punto de vista suficientemente justificado. Hay un ticket con al menos un concepto que no se corresponde y hay otro ticket que entendemos que siendo quien es quien solicita no debería estar ahí. Y con eso, echando cuentas, desde nuestro punto de vista no se justifica el importe de la subvención. Y eso es lo que ponemos en conocimiento de la persona. A partir de ahí, hasta ahí llegaba lo que nosotros íbamos a hacer y nuestro posicionamiento iba a ser el que hemos planteado aquí, no habiéndose subsanado los errores. A partir de ahí ya, cómo se quieran plantear las cuestiones, pues cada uno haremos lo que entendamos que tenemos que hacer. Pero esa ha sido la actuación. Y el presidente de la comisión dice que es algo personal, nosotros entendemos que no, que como representantes de los vecinos, a la hora de hacer estas cuestiones tenemos que ser pulcros y hacerlo todo de la forma en la que hay que hacer. Y entendemos que no estaba hecho como se debería hacer. Y es lo que le hacemos llegar al presidente de la comisión. Él habla de un email y se le ha olvidado el email que envía él. Entonces, pues bueno, simplemente eso es. A partir de ahí, oye, cada uno que actúe en consecuencia. Efectivamente. Dices, no vamos a dar el nombre de nadie. Bueno, los 2 nombres de mis hijos se dieron a Pachi Portugués, presidente del PNV de Zaya. Se dieron. Lo sabes. Dices, hablamos con el padre. Hablasteis con el padre, que soy yo, porque yo os llamé. Porque si es por vosotros no habláis. Habla Pachi Portugués con mi hermana. Y yo hablé con Pachi Portugués porque yo le llamé, no porque él me llamó. Ni vosotros, ni él. Ni a mí, ni al técnico. Creo, vamos a decir que igual tengo un poco razón. Y no lo digo yo, lo dice el informe. Dices que yo lo he hecho público. No, esto está en la calle. Y no porque lo haya dicho yo,
sino porque igual lo ha dicho a otras personas. Esto está en la calle, porque a mí me llega por la calle. Yo vivo en este pueblo y a mí me llega, oye, ¿esto? Pues esto, alguien lo habrá dicho. Que es ilegal. Que es ilegal. No solo que alguien de fuera mire el expediente, sino compartir vosotros lo que dice el expediente con gente de la calle, por muy presidente del PNV que sea. Y no lo digo yo, lo dice la secretaria, lo dice el técnico. Las subvenciones de mis hijos están correctamente justificadas. Toda subvención, me da igual que sea de individual, que de cualquier asociación del municipio, lo que se hace es ver si justifican correctamente los gastos. Habéis estado aquí en muchas comisiones en las que se han aprobado las subvenciones de grupos deportivos, culturales. Entiendo que habéis leído el informe en el que pone cualquier asociación. Justifica correctamente los gastos. ¿No pensaréis de verdad que quiere decir que el tocho de facturas que hayan presentado todas están correctas, sino que los que hacen la valoración ven que justifican correctamente los gastos? Cuando hablas de la factura de pala que tienen mis hijos, son porque parte de su subvención es porque han logrado méritos deportivos en pala. Y el de pala, el de la sociedad de pala, presenta esas facturas porque el año pasado la intervención que estaba en aquel momento consideró que era así. Este año no. No quiere decir que hayan contado. No hay que sumarlas. No están ni de unos ni de otros. Ni de mis hijos ni de esos 4. Y, tal y como dice el informe, y me reitero, mis hijos tienen correctamente justificada la subvención. Punto. Bueno, nosotros pensamos que no. Y si Don, entonces si vas a decir algo nuevo, estupendo, y si no, pasamos a la votación. Si vamos a estar en que tú dices que no, yo digo que sí, entiendo que ya están expuestos Hombre, los argumentos. tú has dicho 3 veces que sí, déjame por lo menos que diga que 3 Yo estoy veces que diciendo no, ¿no? lo que tú has comentado en la anterior y tengo derecho a rebatir. De eso. Entendemos que hay conceptos que no se corresponden con la actividad. Y ahí está. Y entendemos que no se justifica la cantidad. No quiero decir nada más. Bueno, eso ya lo has dicho. Creo que el informe dice que sí. Ahora, tú sabes, si sabes más que los técnicos, pues estupendo. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. A ver, estamos revisando ahora un momento. Las facturas de pala se quitaron en todos los casos. No están valoradas en ninguno de los casos, ni en los 4 que habíamos dicho que quedaban fuera, ni en estos 2 casos. Y se han tenido en cuenta todo lo demás, la demás documentación que había que justificaba a mi criterio el gasto y a criterio de la interventora también. Lo estuvimos valorando, lo estuvimos mirando y dijimos, quitamos todas las de pala, porque aparecían en la subvención de la asociación. Sí, eso estamos de acuerdo. Pero dentro de los otros tickets hay conceptos que nosotros entendemos que no se corresponden. Y es de lo que tratamos de avisar al presidente de la comisión. Y también se han quitado. Lo que no se puede hacer es partir una factura. Si te fijas y revisas el expediente, verás que hay otros solicitantes de subvención que han partido la factura igual que estaba partida la de la sociedad de pala. La de la sociedad de pala está indicado qué conceptos corresponde a cada niño. Y si tú fijas las otras solicitudes, hay otros solicitantes que han subrayado en las facturas qué conceptos son los que se corresponden a la solicitud. Bueno, yo entiendo que si intervención dice que está bien justificado, entiendo que es así. Ahora, vosotros podéis seguir diciendo lo que queráis y podéis intentar sacar partido de lo que queráis. Luis, estoy hablando, te estás equivocando. Estoy hablando, Juanra. Te estás equivocando. Estoy hablando. Haced lo que queráis. Allá con vuestra conciencia. Vosotros mismos. Vamos a pasar... ¿Puedo hablar? No, ya hemos discutido suficientemente sobre Simplemente este tema. decirte que te estás equivocando, Luis, y te lo dijimos. Ya me lo has dicho. Y sí. te lo repito otra vez. Sí, sí. ¿Vale? Pasamos a votar. Entiendo, Elena, que nuestra propuesta era incluir a los 4 de pala porque habían conseguido los méritos deportivos, aunque habían presentado esas facturas que habían desestimado los técnicos, porque creíamos que habían conseguido los méritos deportivos y como el año pasado había sido así y pensaban que iba a ser así,
proponemos que se incluya. Lo que sí vamos a hacer es, tanto María como yo nos vamos a salir de la sala para la votación porque tenemos familiares en los subvencionados. Bueno, como ha salido el presidente de la comisión de la sala, tomo yo la presidencia de la comisión. Elena, entonces entiendo que tenemos que hacer dos votaciones. Por una parte, a la propuesta de incluir las facturas de los solicitantes de pala, facturas que el año anterior sí que fueron consideradas, que este año, según el criterio de intervención, tienen alguna dificultad para ser incluidas. Sería primero votar eso y luego votar el conjunto de la valoración técnica que se ha hecho de las subvenciones. ¿Es así? Vale. Vamos a entonces aclarar el primer punto. Hay varias facturas, perdonadme porque yo, quien ha llevado este tema no he sido yo personalmente, entonces prefiero asegurarme antes de hacer la votación. Hay varias facturas de los miembros del Club de Pala que el año pasado sí que fueron admitidas para poder optar a esta subvención y este año la valoración técnica o de intervención dicen que deberían ser excluidas Porque están presentadas también en la subvención anual del club. Vale, porque son facturas que también se están utilizando. Sí, eso ya han sido contabilizadas. Vale. Entonces, el año pasado esto también fue así, pero se aceptó. Al parecer fue así. Y por lo que he entendido, está hablado con la gente del Club de Pala para que no se vuelva a repetir esta duplicidad, pero la propuesta, vamos a decir, del equipo de gobierno es que se vuelvan a tener en cuenta igual que el año pasado, dado que ya están apercibidos para que no lo vuelvan a hacer y para que no haya, vamos a decir, que no tengan, pues para que no haya un diferente tratamiento respecto a las facturas del año pasado respecto a este. Esa es un poco la propuesta. Sí. Vale. Pasamos entonces a votar esta cuestión. Anela. No sé si te he entendido mal. Entonces, lo que el equipo de gobierno va a proponer es apartarnos del criterio del técnico y de intervención que dice que no se incluyan e incluirlas exactamente igual que el año pasado. La propuesta del equipo de gobierno es, ya que el año pasado estas facturas, el año pasado se dio esta misma situación y se admitieron, sin más, no hubo ninguna objeción por parte de intervención. Este año se ha vuelto a realizar lo mismo. Se ha hablado con la gente de Pala para que no lo vuelvan a hacer, pero la propuesta es pues que se trate, que se aprueben igual que el año pasado, porque ya está corregida esta situación. Al final es algo similar a cuestiones que también hemos tenido este mismo año con las subvenciones. Es decir, la forma de dar, de hecho estos son subvenciones también, la forma de dar subvenciones durante muchísimos años ha sido de una determinada forma, la legislatura cada vez es más exigente a este respecto. Hemos aprobado inicialmente una ordenanza de subvenciones que no existía. En esa ordenanza de subvenciones estamos adaptándonos a la nueva legislación, pero estábamos haciendo un periodo transitorio para que las asociaciones del municipio no se vean perjudicadas por ese cambio legislativo de golpe y, aunque ha habido reparos por parte de intervención, algunas facturas que subvenciones que asociaciones del municipio han seguido planteando como todos los años, se ha levantado ese reparo en esa perspectiva de que la nueva ordenanza de subvenciones lo corrige todo y vamos a ser didácticos para que las asociaciones presenten estas facturas. Esto yo lo encajo exactamente en la misma cuestión. Es decir, una cosa es cómo se han ido gestionando las subvenciones a partir de ahora, la nueva ordenanza de subvenciones cómo dicta que tiene que hacerse y nos parece pertinente ser coherentes con lo que hicimos el año pasado, pero también ser coherentes con el criterio de intervención y que no se repitan estas cuestiones. Vuelvo a hacer la pregunta porque creo que no me has contestado. Lo que el equipo de gobierno propone, no es el dictamen, no es la propuesta que hemos recibido, es la contraria.
la propuesta técnica, esa propuesta no sé si viene de intervención o del técnico, es excluir Eso es. Y vosotros las estáis proponiendo son tres incluirla. facturas de miembros del equipo de play. Y vosotros estáis proponiendo incluirlas. Entonces, pues, que el año pasado también se incluyen, no van a volver a hacer esta praxis. ¿Se entiende? Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. En segunda instancia, entiendo, corrígeme si no lo expreso bien, por favor, Elena y Alberto, y Ainise, estamos aprobando, porque está establecido que es la comisión quien tiene que aprobar la valoración técnica que han hecho los técnicos sobre la concesión de las subvenciones a deportistas de élite. Es decir, hay una valoración de los méritos y de las facturas presentadas y pasamos a aprobar, en su caso a votar esa valoración, y entiendo que esa propuesta tiene alguna objeción por parte del PNV. Si quiere repetirlas, las podrá repetir ahora, pero en principio el informe de los técnicos es el que se trae a esta mesa para que se apruebe. Y son los técnicos los que han valorado en función de los criterios de la subvención los méritos deportivos y las justificaciones de gastos de todos los solicitantes. ¿Es así? Vale. Yo una pregunta puedo hacer. Es sobre la votación. Sí. Entiendo que lo que hacemos es, de alguna forma, el informe partirlo en dos y hemos votado antes una parte y ahora vamos a votar otra. Yo por eso he hecho esta introducción. Entiendo que hay que votar las dos cosas, es decir, se incluyen o no se incluyen esas facturas, pero bueno, es que no lo sé, entiendo que tiene que ser, o tiene que ser una única votación, no lo sé. Yo lo que proponía es admitir la propuesta del técnico, con la excepción de las 4 exclusiones que se proponen incluirlas en la valoración. Esa sería la votación. Admitir el informe propuesta en su totalidad, a excepción de las 4 exclusiones que ha habido de las 4 solicitudes relacionadas con el Club de Pala, y esas exclusiones incluirlas en la valoración. Entonces, la votación anterior ¿sirve para algo o no sirve para nada? Es lo mismo, o sea, tú votas, o sea, yo lo votaría como solo una sola cosa, es admitir el informe propuesta hasta ese punto, y en ese punto de que en el informe propuesta excluye a los 4 miembros de Pala, el equipo de gobierno propone incluirlos, por tanto, se vota con la inclusión de esos 4 miembros de Pala en la valoración. Vamos a hacer lo siguiente. Ya que veo que la propuesta inicial era votar en su conjunto la propuesta técnica, y en su conjunto la propuesta técnica es excluir las facturas del Club de Pala y validar la valoración de facturas y de méritos. Visto que por parte de los otros grupos se han abstenido en la anterior votación, voy a corregirme. Vamos a votar exactamente y punto por punto la propuesta técnica de Secretaría, Intervención y el técnico. Exactamente la propuesta técnica es excluir esas facturas y con la valoración de méritos y de facturas que se justifican. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a votar estrictamente la propuesta técnica. ¿De acuerdo? Vale. Antes de votarla, yo sí que voy a hacer una pequeña valoración. No una valoración, voy a ser muy breve. Yo voy a estudiar con mucho detalle este tema. Voy a ponerme a estudiar con detalle este tema por lo que ha pasado en los últimos días. Y a mí sí me parece lamentable lo que ha pasado en los últimos días. Me parece lamentable que esté en la calle este rumor, que se juegue con una subvención de unos niños, que se manipule la información a la que tienen acceso los concejales y que tienen un deber legal de tratar con responsabilidad esa información, y que el interlocutor que tenga que pedir explicaciones de lo que se está haciendo al ayuntamiento, al concejal y presidente de esta comisión, que ese interlocutor sea el presidente del PNV de Zalla. Porque la legitimidad del presidente del PNV de Zalla la tendrá entre sus afiliados, pero no ha sido una persona elegida para representar ningún cargo público en esta corporación. Todo eso me parece, lo que ha pasado en estos últimos días,
me parece absolutamente lamentable y me voy a tomar muy en serio el informe de Secretaría y las posibles medidas a tomar al respecto. Dicho lo cual, pasamos a votar estrictamente la propuesta técnica de Secretaría de Intervención y el técnico. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Punto 3 del orden del día, solicitud propuesta mejora de tren. Javi. Esta propuesta se llevó a pleno y se dejó sobre la mesa en el pleno anterior a la espera de conseguir un mayor consenso. En principio, este texto tenía el apoyo de EH Bildu, de Carranza Zabala, de CLI de Balmaseda y de Zaya Bay. Ante la expectativa de poder conseguir el apoyo de más fuerzas políticas para tener mayor consenso y mayor fuerza en esta reivindicación y también ante la posibilidad de que se pronunciara el comité de empresa, dejamos este tema encima de la mesa. Invito a Nela, porque ha sido EH Bildu quien ha tenido esa interlocución con el comité de empresa, a que nos comente si ha habido novedades al respecto y que podamos dar el siguiente paso. Eskerrik asko. Bueno, creo que se han remitido, no sé si ahora igual, bueno, correos, sí que ha habido un intercambio de correos entre Javi y nosotras. Él también ha mantenido conversaciones con las otras organizaciones independientes de la comarca. Al final, bueno, pues el informe que recibimos del comité era que estaba totalmente de acuerdo, todo el comité estaba totalmente de acuerdo en la moción y en las gestiones que habíamos estado haciendo, excepto en el punto 6, en el que se pide la transferencia del transporte de la línea a Gobierno vasco, pues bueno, porque ellos tienen otro planteamiento. Entonces, lo que de alguna manera hemos acordado ha sido sacar de la moción, para que esta moción cuente también con el apoyo del comité de Renfe, que hasta ahora hemos estado llamando FEBE, pero me corrigieron, y es el comité de Renfe. Hemos sacado la propuesta ha sido sacarlo de la moción para que esa moción lleve también vaya con el apoyo del comité, y ese punto 6 tratarlo aparte, en el que desde luego como fuerzas políticas que creemos en que el transporte de cercanía, evidentemente en nuestro caso, tiene que estar en manos de nuestras instituciones, no vamos a dejar de pelear porque eso sea así. Entonces, ese punto 6 se ha sacado de la moción para debatirlo aparte y hacer otro punto, o sea, y hacer como una segunda moción, ¿no, Javi? Eso es más o menos una segunda moción en la que pedimos, este punto no llevaría el apoyo del comité, pero bueno, pedimos la transferencia de la línea. O sea, pedimos al Gobierno vasco que haga las gestiones para la transferencia de la línea. Perfecto, entonces la propuesta es el mismo texto que se dejó encima de la mesa en el pleno, salvo el punto 6, el que trata de la petición de transferencia de la línea Euskotrenbidea, y la idea es ese texto, palabra por palabra, proponerlo como otra propuesta diferente. De tal forma que la primera propuesta, a día de hoy, contaría con el consenso de Euskal Herria Bildu, Carranza Zabala, CLI de Balmaseda, Zaya Bay y el comité de empresa, y la segunda propuesta pues la someteríamos a votación. Juanra. Bien, sí, nosotros sí que, bueno, pensábamos, el punto 6 nos llamaba la atención que saliera y bueno, de alguna forma si lo vamos a tratar aparte, como una moción aparte, pues no, eso, por varias razones. Nos llamaba la atención por varias razones. La primera porque, bueno, pues está un poquito en nuestra idea pues solicitar esa transferencia, y luego porque sí que entendíamos que había una contradicción con la motivación de la moción. Cuando se habla así, pues consideramos urgente que Madrid dé pasos para la renovación de esta infraestructura, pero está claro que esto no es suficiente teniendo en cuenta la falta de responsabilidad que ha tenido el Gobierno de Madrid. Es evidente que para satisfacer las necesidades de la sociedad vasca las decisiones se deben tomar aquí y no en Madrid. Por tanto, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía vizcaína es hora de que el Gobierno de Madrid deje en manos de instituciones vascas la gestión de la vía ferroviaria que atraviesa nuestra tierra. Entendíamos que, en consecuencia, ese párrafo debería estar en la moción.
Pero bueno, si lo vamos a tratar aparte y lo metemos aparte, pues apoyaremos la moción. Ese párrafo nos puede servir también de motivación para tratar precisamente el punto 6 aparte. Y además es que el comité de Renfe no se ha posicionado en concreto sobre la motivación, se ha posicionado en concreto sobre el punto 6. Creo que os he mandado la contestación del propio comité, en el que bueno, ellos hacen referencia a una ley que desde luego no la hemos comprobado, evidentemente, o sea, hacen referencia a una ley, pero no se han cuestionado la motivación. Es más, de hecho, en algún momento de las conversaciones, a título particular, alguna de las personas que estaban en el comité incluso habló de que, bueno, pues que para la administración de Renfe y de Adif estaba siendo una administración desleal. O sea, quiero decir que a título personal había ahí pues representantes que entendían que, pues eso, que esa administración no era legítima para llevar a cabo las actuaciones. Vale. Por tanto, si os parece, pasamos a dictaminar el texto. Vuelvo a aclarar, el del anterior pleno, exceptuado el punto 6. Aldeko botoak. Mila esker. Me parece pertinente dictaminar también el punto 6 en exclusiva. Es decir, luego lo llevaremos a pleno, pues reordenándolo y poniendo una introducción, pero bueno, la literalidad de lo que pone en el punto 6 cabe votarlo. Aldeko botoak. Eskerrik asko. Punto 4 del orden del día, declaración institucional del Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Bueno, con la convocatoria de esta Comisión de Ciudadanía habéis recibido dos propuestas. Por una parte, la de EUDEL, que es la que año tras año viene mandando, y por otra parte, la declaración propuesta también con compromisos presentada como moción por el grupo EH Bildu. Nosotros, el técnico de Igualdad, Suriñe y yo, hemos contemplado esta posibilidad de aprobar la moción de EH Bildu, porque básicamente estamos en sintonía, o digamos que podemos entender que es así la declaración de principios. Yo entiendo esta propuesta de moción de EH Bildu como que tiene dos partes, ¿no? La primera es la declaración, o una declaración de principios, y la segunda una de propuestas y compromisos por parte del Ayuntamiento. En la primera parte estamos totalmente de acuerdo, y la segunda básicamente también, solamente que habría que añadir alguna cosita más en alguno de los puntos. Respecto al punto 1, pues sí, creo que año tras año y a partir de este año 2017 vamos a seguir aumentando la asignación que vamos a dar a la igualdad. Concretamente, en este año de 2017 la subida va a ser de un 6,25%, en el 2018 va a ser aproximadamente un 40% y también en el 2019. Cuando se redactó, primero se hizo la comparación de lo que había pasado últimamente en el anterior plan de igualdad con este, y después la propuesta del plan de igualdad para el 2016-19, bueno, pues ahí vimos todas las posibilidades que hay. Murguibe, que fue el que llevó adelante el plan, nos ha redactado con una serie de, en cada uno de los puntos, también dotados económicamente, pues todo cómo va a ser el desarrollo en estos años. Entonces, lo hemos dividido en tres partes, que son las que nos quedan, de aquí hasta el final del 2019. En el 2017 vamos a meter una asignación para igualdad de 16.000 euros, en el 2018 de 22.000 y en el 2019 también de 22.000. Por lo demás, en alguno de los puntos, por ejemplo, en el segundo, dice que este ayuntamiento, en colaboración con los grupos feministas y de mujeres locales, desarrollará un plan municipal integral de prevención que enfrente las diversas expresiones de la violencia machista, activando para ello los medios económicos y técnicos que sean necesarios. Activando los medios económicos y técnicos que sean necesarios ya están recogidos en el propio plan. Únicamente a mí o a nosotros, a Suriñe y a mí, se nos quedó un poco en duda a qué entendía EH Bildu por Plan Municipal Integral de Prevención. Nosotros entendemos que también en ese plan, en esa redacción de ese plan, está recogido básicamente, al menos, o bastante en profundidad, diría yo, todo lo que puede tener en relación con ese tema.
concreto, en el plan hace una mención específica a la prevención con el colectivo de la gente joven. Está expresamente recogido con el colectivo de la gente joven. Entonces, bueno, el protocolo más general incluir a todas las mujeres. Sí que es verdad que hay un comité o un consejo de tercera edad en el que están los dos grupos, las asociaciones de mujeres incluidas, que estarán trabajando contigo mano a mano, pero por ejemplo en ese consejo no están recogidas, al contrario que en el plan, pues no están recogidas las mujeres jóvenes, por ejemplo. Ese trabajo económico también lo habíamos hecho nosotras. De hecho, el plan lo hemos mirado, lo hemos desmenuzado, hemos hecho los presupuestos partidos, efectivamente, como habéis hecho la técnico y tú. Y en principio nuestra propuesta era un poco propuesta de debate. Quiero decir que veníamos con la intención de aprobar la moción de Eudel. Lo que pasa que en el punto 10 de Eudel era en donde, bueno, pues de alguna manera queríamos que se recogiera más concretamente las actuaciones del ayuntamiento y era un poco pues, por introducir un poco de debate, ¿no? Porque muchas veces venimos aquí con las propuestas y sin debate pues las aceptamos y era pues principalmente, nos parece muy, muy saludable, muy sano hacer debate sobre todo en estos temas. Sí, bueno, contestando a las dos preguntas que creo que has hecho, respecto a los colectivos jóvenes, de mujeres jóvenes, evidentemente ese Consejo Ciudadano todavía no está consolidado, lo sabes. Yo voy un poco lento, pero es que tampoco quiero correr mucho más, porque sé que puede llegar a algo que no estoy yo por lo menos pretendiendo, ¿no? Entonces, no solo los colectivos de mujeres jóvenes, sino todos los colectivos y asociaciones del pueblo van a formar poco a poco parte de ese consejo. En principio, pues es lo que estoy haciendo, ¿no? El trabajo que estoy haciendo es ese, de tratar de conjugar a los colectivos más cercanos o de los que conozco igual más, pero poco a poco todos esos colectivos, incluyendo el de mujeres jóvenes, por supuesto que van a estar dentro de ese consejo. Y por otra parte, acerca del debate, bueno, pues me parece bien, podemos hablar de lo que quieras. Yo creo que de violencia machista, sí, sí. Tenemos el plan hecho para el 25, ya lo tenemos. Y referente a la violencia machista, el propio plan de igualdad, como bien conoces porque te lo has leído, recoge un montón de formación, un montón de detalles que a lo largo de todo este año y de los 3 años que va a durar el plan de igualdad vamos a ir desarrollando. Desde luego que sí. No solo nos lo hemos leído, creo que el plan recoge muchas de las aportaciones que hemos hecho todos los equipos, todos los grupos políticos del ayuntamiento. Por supuesto, en la voluntad de esta Concejalía de Bienestar está el abrir la mano a todos los grupos. O sea que efectivamente es así. Juanra. Sí, bueno, nosotros la idea que traíamos tiene ciertas similitudes con la que traía EH Bildu. Nosotros entendemos que la moción que nos presenta el equipo de gobierno es parte de la moción de Eudel acordada con Emakunde. Entonces entendíamos que era complementaria con la de Bildu y la propuesta que traíamos era de alguna forma que se unificaran las dos en una sola moción y para aprobar únicamente una moción, añadiendo dos pequeños detalles que entendemos que se podrían añadir. Uno es el punto 2 de la moción de Eudel y Emakunde, que ha quedado fuera de la propuesta del equipo de gobierno, que sería identificar los distintos tipos de violencia contra las mujeres e impulsar dinámicas para hacerles frente denunciando tanto macro como microagresiones a fin de no caer en su normalización, que igual podría ser el punto 11 de la propuesta del equipo de gobierno. Después, añadir todas las propuestas de EH Bildu, incluyendo únicamente un matiz en el punto 4, en el que dice: en este ayuntamiento
de Zalla emplaza a la Diputación Foral y a Emakunde a ampliar las partidas presupuestarias, únicamente incluir este Ayuntamiento de Zalla promoverá la colaboración interinstitucional y emplazará a Diputación y a Emakunde, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente añadiendo esos dos detalles y aprobar una única declaración en vez de aprobar las dos. Bien, este equipo de gobierno en la Concejalía de Bienestar, junto con su técnico, pues había entendido que la propuesta de Bildu recogía lo mismo que Eudel, digamos, que y más cercano además, con lo cual no creo que no hay ningún inconveniente a incluir estas dos cuestiones que ahora remarcas y hacer una declaración. Entonces tendremos que hacer una declaración nueva entre, bueno, pues a ver cómo podemos conjuntarla con lo que dice Eudel y lo que está diciendo Bildu. Yo en esta comisión quería haber trasladado que íbamos a votar en lugar de la de Eudel, la de EH Bildu, pero bueno, entiendo que también puede ser recogida esos detalles que ponéis vosotros. Elena, ¿se puede no votar un texto hecho ahora mismo y presentado aquí y llevarlo a pleno? Se puede dictaminar la fusión de ambas declaraciones presentadas con los detalles, si es lo que queráis, incluidos por el Grupo Municipal Bildu. Eso se dictamina y ya está, y se Vale. elabora. Vale, yo creo que estamos de acuerdo en esto, más o menos. Entonces entiendo que podemos pasar a dictaminar eso, el hacer un texto refundido y lo presentaremos ya refundido en pleno. ¿De acuerdo? Vale. Venga, pues votamos. Votos a favor. Punto 5 del orden del día, asuntos varios. Javi. Bueno, me ha comentado, igual empezamos con Alberto, si puedes explicar el tema de la subvención de Haurreskolak. Bueno, como sabéis, hay una subvención para una ayuda a la matriculación de niños y niñas de 0 a 2 años en las haurreskolak del municipio, bueno, las haurreskolak. Y bueno, durante las últimas semanas ha habido varias solicitudes y hay 2 informes al respecto. Aquí están las solicitudes en distintos expedientes. Y bueno, pues toda la información relativa a estas subvenciones está en el artículo 22 de los presupuestos. Las solicitudes pueden ser presentadas a lo largo de todo el año y la partida presupuestaria, bueno, es las 23231 42002. Y bueno, pues ahí he realizado un informe en el que... ¿Explico? Sí. Un primer informe en el que había 7 solicitudes, estimando la número 3308 con el expediente 1677 con un porcentaje del 15%, la 3899 el expediente C16079 con un porcentaje del 25% y la 4065 el expediente C16082 con un porcentaje del 25%. Todas estas solicitudes, o sea, para valorarlas se atiende a los niveles de renta. Y luego desestimar por exceder esos límites de renta las solicitudes 3.886, 3.900, 3.999 y 4.121. Y luego en otro informe, estimar, también atendiendo al nivel de renta, la solicitud 4.415 del número expediente C16084 con un porcentaje del 35%. El primer pago habría que tener en cuenta septiembre de 2016, que es de cuando han comenzado a acudir a la haurreskolak. Elena, entiendo que tenemos que votar, dictaminar esta subvención. Si estáis de acuerdo como comité de valoración de votar esta subvención, la cuestión es que se nos echa un poco el tiempo encima
Entonces, si estáis de acuerdo, votar la propuesta de Alberto como comité de valoración y para poder otorgar estas subvenciones ya. Vale. Aldeko botoak. Bueno, perdona, sí. ¿Tenéis algo que comentar? Ahora. Si hay que votar, si el tiempo apremia, pues lo votaremos, vamos. Nela. Pues nos tendremos que abstener porque no tenemos ni... Hombre, si queréis sacamos las solicitudes y las estudiéis en el mismo comité de valoración. O sea, digo, para que no tener que esperar a la comisión de diciembre y que no se eche el tiempo encima y no se puedan otorgar estas subvenciones. Sacamos el expediente para que veáis las solicitudes y Alberto explica un poquito en base a qué ha hecho la propuesta de valoración. Ya. Si es que no tenemos la propuesta. Es que no la tenemos. O sea, porque si yo tengo una propuesta, solo lo que es la propuesta, la miro por encima, yo no me voy a cuestionar el procedimiento de la norma. La norma está establecida y entiendo que, bueno, pues eso, que bueno, pues igual hay algún error, pero entiendo que estará más o menos bien realizada. Pero es que no tenemos ninguna propuesta para ver absolutamente nada. Saco una copia de las propuestas y las miráis. Yo es que, bueno, no sé, no hay ningún problema, se hagan fotocopias. Yo entiendo a Anela en el sentido de que todo necesita su tiempo, es decir, que para valorarlo y para emitir un voto a favor, en contra o abstención finalmente, pues necesita un tiempo para valorarlo. Al final se trata de que se hagan fotocopias y que se miren, ¿no? Pero sospecho que tampoco va a cambiar el voto, que en principio digo yo que se abstendrán porque lo ideal sería que hubieran tenido más tiempo para analizarlo. Entonces yo entiendo que yo no tengo absolutamente ninguna duda de que, bueno, ninguna duda, yo confío en que el trabajo de los técnicos esté bien hecho, está bien hecha la valoración. Aquí se trata de que si lo podemos aprobar ahora, podemos conceder las subvenciones, si no lo aprobamos ahora hay que dejarlo para otra comisión y entonces se corre el riesgo de que no les llegue no nos dé tiempo a... Claro, de que no entremos dentro del año presupuestario para poder otorgar las subvenciones. La cuestión es el ejercicio presupuestario. Eso para poder conceder las subvenciones en este año tiene que ser con cargo al presupuesto del 2016 y ya estamos demasiado justos de tiempo. No se ha incluido este punto, no se ha incluido antes cuando se convocó esta comisión y esa es la cuestión. Sí. A ver, yo entiendo perfectamente que lo ideal es que hubiera habido más tiempo para estudiarlo, pero también entiendo que es un prejuicio si no podemos concederlo en este año presupuestario, por lo tanto, que se les entregue toda la documentación, pero bueno, pero pasamos a votarlo. Elena, entonces le vas a entregar la documentación ahora para que le echen un vistazo, por lo menos. Sí, si queréis. Sí, pues hacemos eso, aunque sea que le echen un vistazo y votamos, por lo menos que lo vean. Es que... Explica tú cómo...
¿Queréis preguntarle algo a Alberto? ¿Nela? No, yo Alberto no. Lo que sí quiero preguntar es al equipo de gobierno. Ujú. Esta subvención para el año que viene irá fuera de presupuestos, ¿no? Entiendo que llevará una norma como, bueno, si no le he entendido mal a Inés en las veces que hemos hablado de subvenciones, llevará una norma aparte, ¿no? No, fuera de presupuestos. A ver, no. No quiero decir fuera de presupuestos. Evidentemente todas las subvenciones tienen que tener su partida presupuestaria. Lo que quiero decir es que esta norma va a ir dentro de toda la memoria del presupuesto como ha ido estos años atrás o va a ir aparte. Eso es lo que quiero preguntar. Eso es. Todos los años anteriores llevan la norma de ejecución presupuestaria, que es uno de los documentos de los presupuestos. Eso Se van a es. estar, creo que la idea, tendría que decirlo en ISE, es que no vaya en la norma de ejecución presupuestaria, Sino sacarlos pero aparte. sí que vaya en el Eso conjunto de la documentación, en otro capítulo de la documentación de presupuestos, y que de hecho consten ahí de forma nominativa, es decir, explicado de forma lo más sencillo que puedo o que entiendo es: vamos a aprobar una ordenanza de subvenciones. En esa ordenanza de subvenciones se dice que en principio tiene que haber concurrencia competitiva para acceder a las subvenciones, que puede haber algunas excepciones en las cuales hay un convenio entre el ayuntamiento y alguna asociación local y en base a ese convenio se le da una subvención. Si existen esos convenios, para los casos en los que existan esos convenios, el importe que supone para las arcas municipales ese convenio y a qué asociación se le da tiene que Sí. constar literalmente en los presupuestos. Sí. Aquellos que no consten literalmente en presupuestos porque no hay un convenio tendrán que sacarse por concurrencia competitiva. Ese es el esquema. Vale, es carricasco, pero creo que eso ya le había entendido a Inise. Igual es que he hecho mal yo la pregunta. Entonces, esta norma va a volver a ser aprobada cuando aprobemos presupuestos o Vale. cuando aprobéis Vale, presupuestos. ahora entiendo mejor la pregunta, perdona. Eso es cómo reflejan las subvenciones los presupuestos, que va a ser de forma ligeramente diferente a como hasta ahora. Otra cosa es, en el procedimiento administrativo a lo largo del año para convocar y para conceder las subvenciones, va a haber un documento que se traiga a pleno, que tenga aprobación plenaria, que tenga exposición pública y que recoja el conjunto de subvenciones en general de ayuda a las familias, libros de texto, euskera, ayudas al transporte para formación, ese conjunto de ayudas que se reflejen en un solo documento que sea debatido y aprobado en el Pleno y expuesto públicamente por los plazos legales establecidos. Una vez culminado ese paso, a lo largo del año habrá convocatorias para cada una de esas subvenciones que ya han estado recogidas en esas bases generales. La idea es, por tanto, que haya unas bases generales para las subvenciones que se aprueben una sola vez en el año y que luego a lo largo del año se vayan haciendo las convocatorias. No sé si con esto te contesto mejor. Bueno, tengo una mejor idea. Otra cosa, ¿cuándo tenéis previsto pasarnos información de presupuesto? Ya sé que el cambio en intervención, pues bueno, pero algo tendréis previsto. En lo que respecta a la autonomía municipal, si dependiera solo de nosotros, ya habríamos pasado un borrador de presupuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Hay dos cuestiones claves. Una, tenemos que devolver en el ejercicio 2017 400.000 euros a Udalcucha. Es decir, de los impuestos que recauda la Diputación Foral, aproximadamente un 30% se destina a los ayuntamientos. De esa cantidad que se destina a los ayuntamientos, un 38% directamente se le da a Bilbao. El resto de los dineros se dan a los diferentes municipios en base a una serie de criterios. Esa cantidad la estima la Diputación para el año que viene. La Diputación hace una estimación de cuánto va a recaudar el año que viene y en función de eso hace ese reparto. Si la recaudación a lo largo del año es por debajo de esa estimación, al final del año se hace una liquidación y se obliga a los ayuntamientos a devolver la diferencia entre lo que había estimado la Diputación y lo que realmente ha recaudado la Diputación. Ya van varios años en los que esa estimación de la Diputación es demasiado optimista y a final de año los ayuntamientos tenemos que devolver parte de ese dinero. Bien, en el 2017 el Ayuntamiento de Zalla va a tener que devolver 400.000 euros. Por lo tanto, son 400.000 euros menos que vamos a tener para poder hacer gastos o inversiones. Ese es un hándicap.
El segundo hándicap es el decreto cartera. El decreto cartera entra en vigor el 1 de enero del 2017. Ahí se establece qué competencias en servicios sociales son de gobierno, cuáles son de diputación y cuáles son de los ayuntamientos. Y en principio se supone que tiene que haber una financiación para hacer frente a esas competencias. En esa situación, esta cuestión es muy importante concretamente para Zaya, por el hecho de que el decreto cartera dice que las residencias de personas mayores de edad con dependencia es una competencia foral de Diputación. A día de hoy tenemos una residencia municipal en Zaya, que se mantiene en Zaya, y que en los presupuestos del 2016 concretamente le ha costado a los vecinos y vecinas de Zaya 450.000 euros. Claro, en principio, nuestra interpretación del decreto cartera es que hay varias opciones, o que la residencia pasa a ser foral, o que la Diputación paga el dinero que cuesta esa residencia, o que hay algún tipo de convenio. Desde febrero llevamos preguntando a Diputación y a Eudel qué va a pasar con las residencias municipales y cuál es el modelo de Diputación. Básicamente, si es competencia de Diputación, tendrá que asumirla o proponer formas de gestionar esa cuestión. Por lo tanto, tenemos la incertidumbre, porque desde febrero no nos han contestado, de cuál va a ser el modelo de gestión de las residencias municipales que prestan servicios que son competencia de Diputación. Y el agravante que crea nuevos servicios que dice que son competencia de los ayuntamientos. Es decir, hay otras cuestiones que tenemos otros servicios que tenemos que prestar como ayuntamiento, que todavía no sabemos qué financiación vamos a contar para poderlos prestar, y que son servicios que no teníamos soportados hasta ahora. Entonces, ahora mismo no sabemos en cuánto nos van a ayudar para los nuevos servicios ni en cuánto van a asumir los que son de Diputación. Y por otra parte hay una complejidad adicional porque la Diputación establece un mapa de servicios sociales y nos tenemos que agrupar entre varios municipios. Concretamente ha establecido que la mancomunidad tiene que ser quien gestione los servicios, parte de los servicios del decreto cartera que nos tocan a los municipios de Encarterri. El Ayuntamiento ha hecho una propuesta a la mancomunidad sobre algunos de esos servicios que se podrían prestar en Zaya, en algunas de las instalaciones de Zaya, pero estamos a la espera de que nos responda la mancomunidad. Con todo esto quiero decir, hándicaps para poder presentar unos presupuestos. Tenemos que contar con 400.000 euros menos de ingresos, no de ingresos, con 400.000 euros menos de capacidad de gasto, pues por el sistema actual de Udalkutxa y la diferencia entre la previsión y la recaudación real. 2, no sabemos cuál es la propuesta foral en cuanto a las residencias municipales. 3, no sabemos qué es lo que se va a decidir en la mancomunidad en cuanto a cuáles de esos servicios del decreto cartera se van a prestar en Zaya. Y todo eso tiene una repercusión muy importante en los presupuestos, porque hablamos de cantidades muy significativas. Con todo esto, evidentemente no podemos esperar sin edie. Desde luego, nuestra intención es, antes de que acabe este mes de noviembre, hacer una propuesta de presupuestos. O bien en la situación actual, sin esos inputs o sin esas informaciones de lo que vaya a decir Diputación o Mancomunidad, o ojalá ya con esas informaciones, pero mucho más creemos que no se puede esperar. Vale. ¿Alguna cosa más, Nela? No. Aparte de que EH Bildu en Juntas está haciendo una campaña para que la deuda de Udalkutxa, entre comillas, no la paguen los ayuntamientos exclusivamente. Aparte de que también se esté trabajando para ver si efectivamente se corrige todo el problema de las residencias que hoy son municipales, y bueno, pues que se está trabajando para que de alguna manera se transfieran, algo que parece ser que no va a ser posible, se transfieran en su totalidad a los servicios sociales de la Diputación. Pues nada, que entendemos y compartimos las preocupaciones. Ricasco. Bueno, pues pasamos entonces a dictaminar las subvenciones de Haurreskolak. No es dictaminar, es votar. Votar, vale, perdón. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Javi. Sí, a ver, yo tenía otro par de temas más. Ayer se realizó una reunión en Zaya, concretamente en Lanchoqui, a petición de Encarterrialde, en la que se convocaba a los ganaderos de la comarca. Concretamente, la interlocución fue a través de Encarterrialde, pero es una nueva asociación de ganaderos que se está creando para potenciar y pedir la construcción de un matadero en Vizcaya. Es la única provincia de la comunidad autónoma sin matadero, desde que se cerró el de Zorroza en el 2010.
Esto, pues bueno, pues genera una serie de prejuicios para los trabajadores del sector primario, y esta iniciativa pues se está llevando a cabo con reuniones en las diferentes comarcas. Ayer concretamente fue en Zaya, yo asistí a la misma y sí que expuse por qué razones defendemos que Zaya es una ubicación idónea para el proyecto de matadero en Vizcaya. Y concretamente también les hice entrega de una carta que remití la semana pasada al Lehendakari, a la consejera de Promoción Económica Arantxa Tapia y al viceconsejero Víctor Oroz de Ganadería y Agricultura. En esa carta se hace un repaso de los diferentes momentos desde el 2011 que el Ayuntamiento ha ofrecido la posibilidad de que se instale un matadero en Zaya. Se hace el repaso de las entrevistas mantenidas al respecto, de los escritos enviados y de las respuestas obtenidas. Asimismo, se ponen antecedentes del proyecto fallido de la ITV que se iba a ubicar en Zaya y cómo finalmente el Gobierno vasco dejó en desuso ese proyecto, cómo al calor de ese proyecto se generó un polígono industrial en el Longar y que sin el proyecto tractor que se esperaba de la ITV, pues a día de hoy todos sabemos cómo está. Se repasan también las ayudas del programa Indartu, que ofrecen ayudas con discriminación positiva a aquellas comarcas de la comunidad autónoma más castigadas por el paro y, sin embargo, pues bueno, excluyen a Enkarterri, lo cual es significativo pues porque somos la comarca más castigada por el paro de toda Vizcaya. Se incluyen en esas ayudas a Ezkerraldea y a la zona de Oiartzun en Guipúzcoa, se incluye incluso a Alonsotegui, pero sin embargo, curiosamente, el resto de Enkarterri estamos excluidos. Desde el 2015 se han hecho peticiones desde el Ayuntamiento. Arantxa Tapia se hizo también una petición plenaria para que se incluyera a Enkarterri en este programa, o si no se generara un programa análogo, y bueno, pues se recoge en este resumen histórico que eso no ha sido así. Pueden parecer temas diferentes. La aspiración de Vizcaya de tener un matadero, la aspiración de Zaya a constituirse en la sede para ese matadero, el proyecto de la ITV y los programas Indartu. Pero bueno, nos parece que sí que tienen una conexión porque precisamente esa parcela que adquirió el Gobierno vasco para hacer la ITV sigue estando en posesión del Gobierno vasco, está vacía, es competencia del Gobierno vasco la construcción de mataderos municipales, bueno, municipales o no municipales, privados, o la concesión de licencias para mataderos. Y en las conversaciones de los años anteriores, desde el Gobierno siempre se ha mantenido que estaban dispuestos a ceder en precario esa parcela para poder potenciar cualquier proyecto generador de empleo. Este puede ser un proyecto generador de empleo y tractor de otras actividades, y por eso nos parece que esa parcela es adecuada, que además está en las manos del Gobierno vasco, institución que podría potenciar el matadero, y ya ha expresado su voluntad de cederla en precario para un proyecto que lo pudiera alojar. Igualmente, el hecho de que programas como Indartu pues, nos dejen de lado con las altas tasas de paro que tenemos, me parecía oportuno también mencionarlo, pues porque en algún caso tiene que haber también una discriminación positiva para que los que realmente son los que están sufriendo mayor paro. Y finalmente se hace la propuesta de, de que se trabaje por ubicar ese matadero en la parcela del Gobierno vasco y se ofrece al Ayuntamiento para ayudar en todo lo que sea necesario. Os paso copia de esa carta y bueno, me parecía oportuno dar cuenta de la misma. Por otra parte, también en el Longar, no en esa parcela, sino en el Palacio del Longar, ya hemos estimado una fecha para la apertura del Servicio Integral de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Zaya, denominado Zayalán. Estimamos que para el 12 de diciembre pueda producirse esa apertura. Y en el intento de aunar el mayor número de sinergias en esta infraestructura, es decir, por una parte el servicio de Zayalán, por otra parte el proyecto Nagusi, que ya se ha explicado en otras ocasiones, para conseguir la formación y la inserción laboral en 3 áreas que entendemos estratégicas. Y relacionado con esto mismo, la constitución en el Longar de un centro de formación que hemos querido bautizar como para acoger
de partida este proyecto Nagusi y en el futuro otros más. Por último, me ha comentado Elena también que quería proponer otro tema para la comisión. Sí, en el acuerdo adoptado para declarar de interés municipal la obra del supermercado Carrefour Express hubo un error en la adopción de ese acuerdo que hay que subsanar mediante la ratificación del acuerdo. Por tanto, en la siguiente sesión plenaria se llevará como punto del orden del día la ratificación de ese acuerdo, porque está adoptado, pero había que ratificarlo previamente por no haber sido un asunto que se había dictaminado previamente. Entonces hay que subsanar ese error para que el acuerdo sea válido, aunque bien es cierto que los efectos no se darán hasta que no se cumplan con todos los requisitos que se aprobaron, que son 2 años después de la declaración de interés municipal de la obra del supermercado. Sí, que para la adopción del acuerdo mediante la cual se declara de interés municipal la obra del Carrefour Express, se tenía que haber ratificado ese punto del orden del día de esa sesión plenaria y no se hizo así. Entonces, para que ese acuerdo sea válido, hay que subsanar ese error ratificando la inclusión en el orden del día de ese acuerdo. Por tanto, en la siguiente sesión plenaria, como punto del orden del día, irá la ratificación de ese acuerdo que se adoptó. Lo que no quiero decir es que los efectos surjan de manera inmediata, ya que, surgirán, a los 2 años de la declaración de interés municipal, si cumple con los requisitos que se aprobaron. ¿Alguna pregunta? No. ¿Nela? ¿Algún asunto que queráis traer? No. ¿Nela? Pues damos por finalizada la comisión.